Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. El gobierno de Chile presentó ante la Corte Penal Internacional información clave sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, que podría implicar a altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno de Ecuador anunció la reanudación de proyectos estratégicos con el respaldo de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Australia celebrará elecciones federales el 3 de mayo. El primer ministro Anthony Albanese busca la reelección frente al conservador Peter Dutton. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el refuerzo de los lazos militares con Filipinas para contener la creciente agresividad de China en el mar de China Meridional. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El gobierno de Chile presentó ante la Corte Penal Internacional información clave sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile en febrero del 2024. Este hecho, atribuido al Tren de Aragua, pero con presuntas motivaciones políticas, podría implicar a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluido Diosdado Cabello. El gobierno de Chile presentó ante la Corte Penal Internacional información relevante sobre el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El objetivo es que estos antecedentes contribuyan a la investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado y asesinado en febrero del 2024 en Chile. La Fiscalía chilena sostiene que el crimen, aunque ejecutado por miembros del grupo criminal Tren de Aragua, tuvo motivaciones políticas y podría implicar a altos funcionarios del régimen chavista, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello. El fiscal nacional Ángel Valencia y el canciller chileno Alberto Van Claveren viajaron a La Haya para reunirse con autoridades de la CPI. Según el gobierno chileno, esta acción reafirma su compromiso con la soberanía y la justicia internacional. La información entregada será incorporada en la investigación por violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela desde el 2014. Hasta el momento, 16 personas han sido identificadas como involucradas en el crimen. De ellas, 7 están detenidas en Chile, 2 en Colombia y 2 en Estados Unidos. Otros 5 permanecen prófugos. Estados Unidos anunció la extradición de 3 miembros del Tren de Aragua a Chile, acusados de haber ingresado ilegalmente a su territorio tras cometer crímenes en el país sudamericano. Chile continúa con las gestiones diplomáticas para extraditar a los detenidos en el extranjero y llevar a los responsables del asesinato de Ronald Ojeda ante la justicia. En Venezuela, la organización Foro Penal contabilizó 901 presos políticos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Entre ellos, 813 son hombres y 88 mujeres, con 5 adolescentes de entre 14 y 17 años. La mayoría fueron arrestados tras las elecciones de julio del 2024, en las que Nicolás Maduro fue designado fraudulentemente como presidente. El total, 734, son civiles y 167 militares. Familiares de los presos políticos convocaron una manifestación en Caracas para exigir su liberación y el respeto a los derechos humanos. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que al menos 5 dirigentes políticos siguen encarcelados sin recibir visitas familiares. Entre ellos, el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, lleva 170 días en prisión sin acceso a visitas. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón condenó la persecución judicial contra la población civil, señalando que la represión sigue activa contra la oposición, a pesar de los llamados internacionales a respetar los derechos humanos. El régimen de Nicolás Maduro continúa su escalada represiva, consolidándose como una dictadura que pisotea sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, con 901 presos políticos contabilizados por Foro Penal, entre ellos menores de edad. El régimen chavista demuestra su total desprecio por la libertad y la democracia.
Y en el programa En Contexto de TV Libertad, el abogado y analista político Eloy Vera comentó la sanción de Estados Unidos contra Cristina Fernández de Kirchner, quien no podrá ingresar al país norteamericano. Vera señaló que este es un mensaje de Estados Unidos que ya no tolerará a líderes de la región que han desafiado su sistema financiero y político. Bueno, probablemente haya hasta cierto punto un gesto de política exterior amigable a Javier Milei, tratando de decir, vamos a hacer menos, vamos a darle un favor, vamos a darle esta cuestión de publicidad positiva, de decir, refrendamos lo que hasta cierto punto ya sabía, porque no es una cuestión solamente del Departamento de Estado, la justicia norteamericana ya venía investigando a Cristina Kirchner, pero es un poco más de presión decir, ya no puede viajar a Estados Unidos, que según ella es uno de los lugares al que más le gusta viajar, según en su autobiografía, donde hay varios parientes de ella que también suelen ir bastante seguido, y de nuevo refrendar que ante el resto del mundo Cristina Fernández de Kirchner no es un actor legítimo, así que si en un futuro ella quisiera, por ejemplo, volver a ser presidenta o vicepresidenta, se le complicaría bastante negociar con quien actualmente es uno de nuestros socios principales, que es los Estados Unidos. Pero además es un gesto que hacen los Estados Unidos ya por interés propio, de decir, ya no vamos a tolerar a los líderes de la región que abiertamente nos han desafiado, que amenazan con desestabilizar el sistema internacional, tanto financiero como político, que es evidentemente liderado por los Estados Unidos. Es decir, no es solamente un gesto favorable a Javier Milei, sino una cuestión de los propios Estados Unidos que digamos que están disciplinando a lo que han sido líderes disidentes en la región. El gobierno de Ecuador anunció la reanudación de proyectos estratégicos con el respaldo de la Oficina de Antinarcóticos y aplicación de la ley de Estados Unidos. Estas iniciativas fortalecen la lucha contra el crimen organizado y refuerzan las capacidades operativas de las fuerzas del orden. Según el despacho del presidente Daniel Noboa, la reactivación de estos programas demuestra el respaldo internacional a las políticas de seguridad del país. En septiembre del 2024, Ecuador y Estados Unidos firmaron un convenio de cooperación bilateral en seguridad por $25 millones. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el apoyo a distintos países, incluido Ecuador, se frenó. Ahora, la reanudación de estos proyectos refleja la confianza de Washington en la gestión ecuatoriana en materia de seguridad. La presidencia de Ecuador destacó que esta cooperación internacional contrasta con la situación en Venezuela, donde las políticas internas han restringido libertades y han provocado sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Los proyectos incluyen la construcción de una base de interdicción marítima para la Armada ecuatoriana, la construcción de un muelle, la donación de 4 buques patrulleros, 40 vehículos para la Policía Nacional y un sistema de lectura de placas. Con estas sanciones, Ecuador busca fortalecer su lucha contra las organizaciones criminales y mejorar la seguridad en el país. Además, en el programa Informe Extra de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha analizó la influencia de Donald Trump en diversos procesos políticos. Hacha advirtió que los llamados rinos, temen que el presidente impulse primarias contra ellos en distritos conservadores en Canadá. Por otro lado, Hacha destacó, según encuestas, los canadienses están más atentos a los debates en Estados Unidos que a los temas discutidos en organismos regionales de su propio país. Mucha gente afirma de que si en algún momento se llegara a hacer en un futuro lejano un análisis sobre este ciclo, probablemente más allá de su proyección política y de su condición de presidente de los Estados Unidos, Trump haya sido el mayor troll de esta etapa de medios digitales, ¿no es cierto? Y lo digo desde una perspectiva constructiva, porque en ese troleo está claro de que tiene una incidencia superlativa en una serie de procesos políticos. En la interna, no tengo que decirte que los denominados rinos tienen pánico a la posibilidad de que Donald Trump pudiera en cualquiera de los distritos controlados por republicanos de corte conservador llamar a primarias en contra de ellos. Canadá no es inmune a esto. Canadá, más allá de que Trump habla de esta
intención o de esta simpatía hacia la idea de la incorporación de Canadá como un estado más de la Unión Americana. Es un factor de influencia. Quien lo niegue, niega el hecho de que la totalidad de los canadienses, y esto está reflejado en levantamientos serios de opinión, está mucho más pendiente, mucho más al tanto, mucho más actualizada de temas de debate en Estados Unidos que temas de debate que se dan a veces en los organismos y en las instancias de gobierno regional del propio Canadá. Es parte y una consecuencia de este mundo integrado y de las redes, probablemente, pero también refleja, vuelvo a repetir, la importancia que tiene, y por ello la relevancia de Trump, Estados Unidos como socio militar, comercial, financiero y estratégico de Canadá. Con estas declaraciones cumplimos con una breve pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. En Informe Diario, la administración de Donald Trump ha nominado a la disidente cubana Rosa María Payá como candidata para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2026-2029. El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en un comunicado que Payá es una reconocida defensora de la democracia y los derechos humanos en América Latina, con una trayectoria que la ha convertido en una líder de prestigio internacional. Actualmente, Rosa María Payá es directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y fundadora de la organización Cuba Decide, el movimiento pro democracia más influyente en la isla. Desde allí ha trabajado con legisladores y organismos internacionales para promover la estabilidad democrática y la seguridad regional. Hija del disidente Osvaldo Payá, asesinado por el régimen cubano, Rosa María ha continuado su legado con determinación. Su lucha ha sido reconocida con importantes galardones como el Premio Morris Abraham de Derechos Humanos de 2019 y el Common Sense Society Courage Award en 2022. En un comunicado, Payá expresó sentirse profundamente honrada por la nominación y agradeció al secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, por su respaldo. Las elecciones para conformar la CIDH se llevarán a cabo durante la Asamblea General de la OEA, que se celebrará el 27 de junio en Antigua y Barbuda. En el programa En Contexto de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha destacó que los líderes europeos han decidido no ceder ni levantar sanciones a Rusia, sino endurecerlas. Hacha subrayó que Vladimir Putin tiene muy poco que mostrarle a su base de apoyo en cuanto a los recursos invertidos en la agresión rusa, lo que podría afectar su posición política interna. En la reunión en París, los líderes europeos han determinado, en una respuesta que es probablemente la más firme desde el comienzo del conflicto, que, como dice el señor Starmer, y lo cito, este no es el momento de ceder ni de levantar sanciones a Rusia, más bien es el momento de endurecerlas. Y acompañando estas afirmaciones, Macron, vaya Macron, qué evolución que ha tenido. Yo creo que en tus archivos debes tener imágenes muy interesantes de aquel Macron pacificador con la larga mesa en el Kremlin, a este Macron que dice hoy día de que una eventual fuerza de seguridad europea, sobre todo franco-británica, no vacilaría en repeler un ataque ruso, y vuelve a insinuar de que Francia estaría dispuesta a proporcionar sus vectores nucleares para garantizar una paz en Ucrania. Y pienso de que hay una situación compleja. Y la comprensión de ciertos términos me retrotrae a un término ruso que casi nos va a hacer sentir que estamos de vuelta en la época de Reagan, que se llama Vrania. Vrania es un concepto, un término en sí, que está muy engranado en la concepción cultural de Rusia. Te lo voy a resumir así. Yo te miento, tú sabes que yo te miento, yo sé que tú sabes que yo te miento, pero en función de alcanzar algún tipo de resultado, vamos a continuar mintiendo hasta que alcancemos una condición conveniente.
no es cierto. Este componente que me resisto a creer no sea conocido por Witkoff, por Hegseth, por el propio secretario de Estado norteamericano Rubio, por el propio presidente de los Estados Unidos, me parece que marca la actitud de Putin. Porque a pesar de todo lo que se ha intentado vehicular, objetivamente en el campo de batalla, hoy Vladimir Putin tiene muy poco que mostrarle a su base de apoyo en relación a todo lo invertido en la agresión a Ucrania. Y en otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el refuerzo de los lazos militares con Filipinas para contener la creciente agresividad de China en el mar de China Meridional. En su encuentro con el presidente Marcos, Hegseth destacó el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Manila, apoyado por el Tratado de Defensa Mutua, y la importancia de la paz mediante fuerza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes que la administración Trump reforzará sus lazos militares con Filipinas como parte de una estrategia para contener la creciente agresividad de China en el mar de China Meridional. Durante su encuentro con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., Hegseth subrayó el compromiso férreo de Estados Unidos con la defensa de Manila, amparado por el Tratado de Defensa Mutua. Los amigos deben estar hombro a hombro para disuadir el conflicto y garantizar la libre navegación, declaró el funcionario, recordando que la doctrina de Trump se basa en la premisa de que la paz se mantiene con fuerza. China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, en conflicto con Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán. En los últimos años, las provocaciones militares chinas como cañones de agua y maniobras peligrosas contra barcos filipinos han escalado la tensión en la región. Beijing también hostigó aviones de patrullaje en zonas cercanas al atolón Scarborough, disputado por Manila. Hegseth eligió Filipinas como primera parada de su gira asiática, una decisión que Marcos consideró una clara señal del compromiso estadounidense con la seguridad regional. Ambos países realizarán el próximo mes sus mayores ejercicios militares conjuntos, incluyendo maniobras con fuego real. El reforzamiento del eje Washington-Manila marca un nuevo capítulo en la contención del expansionismo chino. Para Occidente, garantizar la seguridad del mar de China Meridional, ruta clave del comercio global, es esencial para mantener el equilibrio geopolítico en Asia-Pacífico frente al bloque autoritario liderado por Beijing. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que Australia celebrará elecciones federales el 3 de mayo. El primer ministro Anthony Albanese busca la reelección frente al conservador Peter Dutton. Las encuestas anticipan una contienda reñida que podría derivar en un parlamento dividido. La campaña se centra en inflación, vivienda y salud. La votación obligatoria definirá no solo el futuro interno de Australia, sino también su papel en el Indo-Pacífico. Australia celebrará elecciones federales el próximo 3 de mayo, según anunció este viernes el primer ministro Anthony Albanese, líder del Partido Laborista de centroizquierda, que buscará la reelección frente al conservador Peter Dutton, líder del Partido Liberal de centro-derecha. Las encuestas anticipan una contienda muy ajustada que podría derivar en un parlamento dividido, forzando alianzas con independientes o partidos minoritarios. Albanese, que llegó al poder en el 2022 tras casi una década de gobiernos liberales, ha prometido continuar con su agenda progresista, ofrecer más atención médica gratuita y aplicar recortes fiscales modernos. Sin embargo, enfrenta críticas por su manejo de la inflación. Del otro lado, Dutton, ex ministro de Defensa e Interior, lidera una campaña de derecha enfocada en el orden, la austeridad fiscal y el control migratorio.
Aunque conocido por su línea dura, busca ahora mostrarse como una figura moderada capaz de reconstruir el país. Su plataforma incluye recortes al gasto público, límites a la inmigración y medidas para bajar los precios de energía y combustible. Los verdes, que son de izquierda, que lograron un resultado histórico en el 2022, esperan crecer aún más, capitalizando el descontento con los dos partidos principales, especialmente en temas de medio ambiente y vivienda. La campaña estará centrada en temas como la inflación, el acceso a la vivienda, la salud y la seguridad. De perder, el Partido Laborista sería el primer gobierno australiano en caer tras un solo mandato desde 1931. La votación será obligatoria y se disputarán los 150 escaños de la Cámara de Representantes. El resultado no solo definirá el rumbo interno de Australia, sino también su papel estratégico en la región del Indo-Pacífico, en un contexto internacional cada vez más volátil. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.